En el vídeo anterior hemos explicado lo que son las palabras variables del español y hemos dicho que el verbo es la más variable de todas las clases de palabras. También dijimos lo que son las desinencias verbales. A partir de este vídeo vamos a ir detallando la información que da cada una de esas desinencias. Primero vamos a hablar de las formas simples y compuestas del verbo español y después vamos a hablar del número y de la persona verbales. Una particularidad del verbo español es que no todos los tiempos se construyen sumando desinencias a la raíz, sino que algunos se forman mediante composición, es decir, uniendo otras dos formas verbales diferentes. Y en este caso es cuando hablamos de formas compuestas. Si os fijáis, la primera forma, que en realidad la estuvimos viendo en el vídeo anterior, es mediante desinencias. En este caso tenemos la forma aprenderás y el morfema ra es la marca de futuro que nos indica que estamos ante un futuro imperfecto. La otra forma de crear formas verbales en español es mediante composición. Utilizamos un verbo auxiliar, que es el verbo haber, seguido del verbo principal en participio. Y cada una de estas dos palabras nos da parte de la información del tiempo verbal. El verbo haber, conjugado, nos habla de la persona, del número, del tiempo y del modo. Y la forma en participio aporta la información léxica, o sea, el significado del verbo, y le da un aspecto perfectivo, que ya veremos en detalle lo que es eso. Entonces, una forma como habrás aprendido, pues tiene el verbo auxiliar haber en futuro imperfecto más el participio. El verbo principal en participio. Y entonces sabemos que estamos ante un futuro perfecto. Bien. Ahora hablamos sobre el número del verbo español. En español hay dos variables posibles. El singular, en la que el sujeto es una persona, y el plural, en la que el sujeto son dos o más personas. Pero la cosa en este caso no es tan fácil como formar el plural en un sustantivo o en un adjetivo, donde basta con añadir una S, porque las terminaciones cambian dependiendo del tiempo y de la persona. Fijaos, arriba tenemos, por ejemplo, la forma hablo, donde la O nos indica que estamos en primera persona del singular, y en plural la terminación sería mos. En el caso de bebería, tercera persona del singular, la marca en realidad es no poner nada. Ese cero tachado que vemos ahí, lo que nos está indicando es que estamos ante una forma no marcada. Cuando tenemos dos palabras, para oponerlas no necesitamos añadirle un morfema a cada una de ellas, sino que simplemente una tiene morfema y la otra no lo tiene. En este caso, la palabra en singular no tiene nada y la palabra en plural tiene una N. En el caso de subiste, que es un pretérito perfecto simple, no hay en el singular ninguna marca y en el plural hay la terminación is. Como veis, estamos usando terminaciones diferentes para cada forma, ¿no? Habrías ido tiene la terminación s en este caso y el plural is. Y en el caso del futuro imperfecto, pues también el singular no tiene marca y el plural tiene una n. Ahora hablamos acerca de las desinencias de persona. Lo primero que hay que aclarar es que cuando hablamos de persona gramatical no estamos hablando de un ser humano, sino que estamos dando simplemente una información gramatical. Pensad que el sujeto de un verbo no tiene que ser una persona, podemos hablar del viento o de los precios, ¿no? Es decir, todo eso pueden ser sujetos y no son personas. Es decir, la persona gramatical nos da información acerca de quién es el sujeto del verbo. La primera persona es la que se refiere al emisor.
Por ejemplo, salgo, volamos o habremos llegado. La segunda persona se refiere al receptor, que sería la persona que escucha o la persona que lee, ¿no? En este caso, sales, volasteis, habréis llegado. Y la tercera persona es la que no es ni el emisor ni el receptor, es decir, ni habla ni escucha. Sale, volaron y habrán llegado. El hecho de que cada persona dentro de un mismo tiempo tenga su propia terminación, que en realidad hace complicado aprenderse la conjugación del verbo español, tiene una ventaja y es que permite que en español no necesitemos incluir el pronombre delante del verbo como sí ocurre en otros idiomas como el inglés o el francés. Por ejemplo, mientras que en español podemos decir escribes bien, en este caso no necesito decir tú, porque ya se entiende que es la segunda persona, en inglés o en francés es obligatorio colocar delante el pronombre. Puedes decir you write well en inglés o tu écris bien, pero no puedes decir simplemente écris bien, porque no sabemos a quién se refiere. Aquí tenemos un ejemplo. Hemos puesto de un color diferente cada una de las terminaciones de persona diferentes. Hablo, hablas, habla, hablamos, habláis, hablan. Ahora vamos a ver cómo sería en inglés. Fijaos, si no ponemos el pronombre speak, speak, speaks, speak, 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 es decir, que solo hay dos posibilidades. ¿Y qué pasa con el francés? Parler. Pues si lo vemos escrito, nos puede parecer que en realidad sí que hay diferencia, pero a la hora de pronunciar la cosa cambia, porque sería parle, 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 parlons, parlez, parle. Es decir, que en inglés tenemos que poner obligatoriamente el pronombre delante y en francés también. En cambio, en español solo lo ponemos si queremos insistir en quién es la persona. Mucho cuidado porque el hecho de que el verbo nos informe sobre la persona no significa que el sujeto sea el mismo verbo. Eso es una barbaridad y a veces nos lo encontramos en el análisis sintáctico. El verbo señala al sujeto, pero no es el sujeto. Bien. Acordaos también de que existen unas formas de respeto que serían usted y ustedes. Si yo pongo la forma hablemos, sabemos por la terminación que nos referimos a nosotros, es decir, primera persona del plural. Pero cuidado porque la forma usted, que es segunda persona, porque es una persona a la que hablamos, no se conjuga como si fuera la segunda persona tú, hablas, sino que se utiliza la misma forma que utilizamos para él y ella, es decir, habla. Pero aunque utilicemos las terminaciones de tercera persona, no podemos olvidar que la forma usted o ustedes son segunda persona. Es decir, usted habla o ustedes hablan. Bien, por último vamos a hablar de las formas no personales del verbo español. Existen 3 formas verbales atípicas porque son las únicas que no tienen desinencias de persona y de número, que son el infinitivo, el gerundio y el participio. Por ejemplo, en infinitivo tenemos bailar, beber y salir, que son de la primera, segunda y tercera conjugación. En gerundio serían bailando, bebiendo y saliendo, con las terminaciones ando, yendo, yendo. Y en participio sería bailado, bebido y salido. No tienen marca de persona ni número y no nos dan esa información. Si tomamos una forma como hablas, aunque no aparezca el pronombre al lado,
sabemos que es segunda persona del singular. Por lo tanto, el sujeto es tú. En cambio, hablar, que es infinitivo, o hablando, que es gerundio, no nos dan pistas acerca de quién es el sujeto. Pero ojo, no es lo mismo no personal que impersonal. Las formas no personales pueden tener sujeto, solo no nos dan pistas morfológicas acerca de quién es. Por motivos sintácticos que en este momento no vamos a comentar, cuando usamos el infinitivo, el gerundio y el participio, no necesitamos informar acerca de quién es el sujeto y por eso nos ahorramos esa información.